Bienvenidos al Jardín de la Palabra. El presente video tratará acerca de qué es la filosofía y el mismo no pretende brindar una respuesta unívoca acerca de dicha pregunta, sino busca precisamente problematizar acerca de la misma. Es así que podemos considerar que hay una paradoja dentro de la filosofía que consiste en que todo el mundo cree saber lo que es la filosofía y en cambio los filósofos no están seguros de poder dar una definición cabal de ella, pese a que entre sus principales afanes está el esclarecer el concepto de la misma. Esto tiene que ver directamente con la clase de actividad que desenvuelve el filósofo, de tal manera que podría decirse que llegar a entender en qué consiste la filosofía es llegar a entender por qué es difícil y es imposible definir exactamente el cometido del filósofo. En efecto, la filosofía se ofrece históricamente como una actividad desarrollada por ciertos hombres de modo tan múltiple y variado que si bien en cada coyuntura concreta puede alguien singularizar a un filósofo, no es fácil y seguramente nunca plenamente satisfactorio comprender qué es un filósofo. Conviene por tanto subrayar a este respecto que a lo largo de la evolución histórica del pensamiento han sido muy dispares los asuntos de que se han ocupado los filósofos e igualmente diversas las circunstancias intelectuales y culturales que han dado sustento a su actividad. Los filósofos han sido educadores, oradores, políticos, religiosos, matemáticos, físicos, etc. Hay razones para extrañarse de que se considere dedicados al mismo quehacer hombres como por ejemplo Plotino, cuyo pensamiento está penetrado de aliento místico y se expresa en un lenguaje poético; Marx, para quien la filosofía cobra su verdadero sentido en la crítica de la existencia social y da paso a la denuncia política y a la acción subversiva; y Carnap, cuya metodología y vocabulario distan poco de los modos de proceder del científico. Y no solo por esas razones parece difícil incluir a los tres en un mismo género, sino también porque hay un innegable contraste entre la función que Plotino estuvo llamado a cumplir en cuanto filósofo en las postrimerías del mundo antiguo, las que han tenido Marx en el moderno y las que hoy corresponden a Carnap. Con esta extrañeza está emparentado el sentimiento de insatisfacción que frecuentemente se experimenta cuando, buscando el concepto de filosofía, por remisión a las primeras manifestaciones de esta forma de pensamiento, se reúne documentación sobre los usos de la palabra filósofo y filosofía en la tradición de la antigüedad clásica, porque según cuenta Heródoto, Solón fue llamado filósofo en razón de que recorría el mundo viendo cosas, esforzándose por saber, y Pitágoras, preguntando por León, príncipe de los Filacios, acerca del arte que profesaba, dijo no poseer ninguna y se calificó en cambio de filósofo, queriendo dar a entender, afanoso de sabiduría, hombre contemplador de las cosas, solo interesado en la verdad. Estas son las primeras huellas de los hombres referidos, coincidiendo con la definición más general de ellos. Sócrates defendió la concepción del filósofo como aquel hombre que no sabe pero quiere saber, oponiendo la filosofía a la vana ciencia de sus opositores. Platón difundirá en sus obras una idea análoga, idea que prevalece en la antigüedad a pesar de los intentos de determinar y precisar el concepto debidos al propio Platón y Aristóteles. Si nos atenemos a estos datos, el rasgo característico de la filosofía es la búsqueda del conocimiento, la investigación desinteresada de la verdad, lo cual extiende enormemente el concepto hasta hacerlo cubrir toda actividad cognoscitiva, la científica especialmente y aun el quehacer religioso. Por lo demás, esta amplitud de la significación de la palabra filosofía se ha mantenido por mucho tiempo, como basta para probarlo el que en las principales lenguas modernas solo en el siglo XIX comienzan a emplearse denominaciones diferentes para el científico y el filósofo propiamente dicho. Esta amplitud y esta vaguedad del concepto que se presenta a todas las confusiones y alentado en el vulgo una sobrevaloración del poder del filósofo, ha dado paso, a lo largo de la historia, por lenta decantación a nociones más restringidas y especiales de la filosofía. Por lo mismo, hoy nos es posible excluir ciertas actividades y ciertos nombres propios del conjunto histórico de filosofía. Sabemos, por ejemplo, que Shakespeare, o Cervantes, o Napoleón, no les convierte o no pueden ser considerados en filósofos. Lo que queda dentro de ese círculo sigue siendo, sin embargo, algo no muy sencillo y uniforme. El pasado de la filosofía, así como la actividad contemporánea, muestran en el campo acotado gran disparidad de actitudes, propósitos, tareas y resultados. Restringir el concepto de filosofía de tal manera que queden fuera de su extensión las religiones, las obras literarias y las artísticas, en cuanto tales, las disciplinas científicas, las doctrinas políticas, las creencias e ideas del sentido común, no significa reducir sin más la filosofía a una noción simple.
no significa por tanto reducirse más o realizar un intento de violentar a la misma, sin ánimo de anular los matices y las variaciones, antes bien con el propósito de facilitar su comprensión y su incorporación en una idea más rica y contrastada de la filosofía. Es posible intentar señalar algunas faenas que principalmente han sido y siguen siendo consideradas alternativas o simultáneamente competencia de los filósofos. Dicho en una fórmula sintética, la filosofía ha venido siendo, primero, una reflexión crítica, segundo, una concepción del mundo y tercero, un saber de la vida. Veamos brevemente en qué consiste cada una de ellas. Lo que aquí hemos llamado reflexión crítica podría ser de significado también con otros nombres, como análisis lógico y lingüístico, definición de conceptos, indagación de categorías, investigación de datos últimos y los principios de toda experiencia fundamentada en el conocimiento de la acción. Es lo que hacía Sócrates cuando a través del diálogo buscaba la definición general y las relaciones de los conceptos. Aristóteles, al trazar en el cuadro de las categorías y al estudiar sistemáticamente la lógica, la retórica, la ética o la política; Bacon, al fundamentar el método inductivo; Descartes en el discurso del método y un gran etcétera. Desde este punto de vista, la filosofía es, pues, una reflexión sobre los problemas del conocimiento, la acción, la invención o la existencia. Trabaja sobre lo ya dado por la ciencia, la praxis moral, la creación artística y la vida cotidiana, como una indagación acerca de las realizaciones espirituales ya producidas. Es un mirar al reverso de aquello que el conocimiento y la vida han creado sin producir nuevos contenidos o nueva actividad de vida. Es un saber segundo, una determinación de la textura interna, la articulación esencial y la forma de lo dado. Como concepción del mundo, en cambio, la filosofía pretende sobrepasar lo dado y obrar en una mirada total, la realidad en conjunto, descubriendo nuevos panoramas y formas de ser. La concepción del mundo, en el sentido aquí entendido, comprende muchas cosas: visión trascendente, intuición del absoluto, generalización inductiva y síntesis última de conocimientos, etc. No es raro, por otra parte, que los filósofos propongan, o que de ellos se demane un juicio valorativo acerca de la vida, su sentido y sus metas. Este es el saber de la vida o la sabiduría en que, para muchos, sobre todo en la antigüedad, parece consistir esencialmente la filosofía. Orientar a los hombres es lo que hacía Sócrates, además de analizar conceptos. La moral filosófica, por tanto, era la sustancia del pensamiento de los estoicos y epicúreos y otros sabios de la edad clásica. Importa no olvidar que estas faenas o aspectos del filosofar están vinculados entre sí e influyen profundamente los unos en los otros, pero conviene distinguirlos suficientemente. Podría pensarse que los tres aspectos principales de la filosofía tienen que ver directamente con el contenido de las llamadas disciplinas filosóficas, como la lógica, la ética, la ontología, etc. Esto no es así. Sin embargo, por lo menos si se piensa en una correlación estricta, es cierto que la reflexión parece tener mayor vigencia en la lógica, la epistemología y la semiótica, mientras que la concepción del mundo resulta ser nervio de la metafísica y la ontología, en tanto que la ética y la antropología pueden considerarse muy estrechamente ligadas a un saber de la vida. Pero no debe olvidarse que una antropología puede ser también francamente metafísica, y una ética que da sustento al saber de la vida cuando se traduce en valoraciones de análisis crítico, en el sentido más riguroso cuando pone en tela de juicio los supuestos de la moralidad. La lógica, por su parte, puede estar penetrada de metafísica y prolongarse sin ruptura en una estimativa, a tiempo que hay ontologías donde sepa analítica. Observemos, por otra parte, que cada filósofo entiende a su manera y expresa con sus propias palabras las faenas filosóficas señaladas, sin olvidar que muchos descartan explícitamente algunas de ellas y hasta les niegan todo valor, combatiéndolas como empresas imposibles o perniciosas para el adelanto de la filosofía. El ejemplo más claro de esto es la negación positivista de la metafísica como pensar especulativo. En otros casos, los filósofos cancelan temporalmente una de las formas del pensar filosófico y vuelven más tarde a ella, rectificándose explícitamente o proponiendo modificaciones tendientes a superar aquellas dificultades antes consideradas insalvables. Pero aceptando todas las formas o rechazando alguna, lo que prevalece en el trabajo filosófico es la manera como cada pensador articula las diversas facetas de su meditación, acentuando según los casos una más que otra, el modo en que apoya su reflexión crítica sobre su especulación o su prescripción, o ésta sobre aquellas, y el aprovechamiento especial de cada aspecto y motivo del pensar en el conjunto de la empresa creadora. Lo que la filosofía es, en cada caso, resulta de esta síntesis variable, de esta modalidad singular y múltiple de hacer filosofía.
Los esquemas abstractos de que nos valemos para acercarnos al filosofar solo cobran sentido en contacto con el trabajo concreto del pensador en el contexto de su circunstancia vital, lo cual nos lleva a la historia de la filosofía como lugar natural del filosofar y vía obligada de su recta comprensión.